Bien, voy a explicar en este momento uno de los problemas que comúnmente tienen las instituciones al momento de hacer los cálculos de las fórmulas de promedio. Por decirles, ustedes tienen en este parcial, tienen subaportes y los subaportes obviamente generan un problema que será cargado a este parcial. Entonces, ¿cuál es el problema común que tienen? Es el siguiente. Por decirles, aquí estoy haciendo un promedio, no sé si se fijan en la parte de aquí, de un promedio de 5 notas. Si yo aplico la fórmula promedio, que está acá, promedio de estas 5 notas, me va a dar un resultado que es 8.4. Pero ¿qué pasa si yo a esta nota le pongo 0? Fíjese, me baja el promedio. Pero si es que le pongo 0, igual va a suceder acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le dejo en blanco? Voy a poner un 7 para que se fije acá. 7 y 7, 14 dividido para 2 me da 7. Este es el mismo caso en el sistema de notas. Si usted deja en blanco las notas o le pone 0 en nuestro sistema, el promedio le va a dar 7. Entonces, esto quiere decir que el sistema le va a hacer cálculo únicamente de las notas que usted ingresa. Caso contrario, no le va a hacer promedio. Cosa que no pasa con el promedio simple, porque el promedio simple internamente lo que hace es lo siguiente: hace una suma, en primer lugar, una suma de estos parámetros, ¿sí? Y los divide para el número de parámetros, que sería, en este caso, 5. ¿Sí? Si usted se fija, el promedio simple coloca, y mejor dicho, calcula las 5 notas y las divide para 5. Lo que hace el promedio, la fórmula promedio, solo coge las notas que tiene ingresado un valor mayor a 0 y las publica y las calcula con sus respectivas cálculos y respectivas notas que deba hacer el proceso en sí. Entonces, no sé si está claro, pero esa es la única diferencia entre las dos, promedio y promedio simple. Entonces, por ejemplo, promedio sería la fórmula así: promedio y promedio simple ya en nuestro sistema. Entonces, eso es lo que está calculando acá. Voy a hacer una pruebita rapidito acá. Fíjese, tengo aquí promedio, me voy a ir al registro de notas de evaluación. Vamos a ver en el primer parcial y voy a habilitarles más. Antes de proceder, voy a habilitarle hasta el 2019 con el fin didáctico nada más, y voy a seleccionar un paralelo, una materia y un parcial. En este caso, ustedes fijarse lo que hicimos. En este caso, usted se puede ver que aquí están ingresadas las 5 notas. ¿Qué pasa si yo a esta nota le pongo 0? ¿Sí? Fíjese el promedio, 9.47. Voy a guardar primeramente. Y una vez guardado, fíjese que el promedio casi no varía. ¿Sí? Casi no varía. ¿Por qué razón? Porque no le está tomando en cuenta este 0. Igual voy a hacerle con el resto de notas. Por ejemplo, aquí le voy a poner 10. Y acá le voy a borrar simplemente, no pasa nada. Y el promedio debería darme 10. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque solo está tomando estas 3 notas. Cosa que no pasa, fíjese en el primer parcial, aquí en promedio. Yo le voy a cambiar y le voy a poner promedio simple. Le chequeo. Ok. Guardar. Me voy a ir nuevamente al registro de notas. Voy a guardar nuevamente. Miren este 10 cómo va a cambiar. Y se cambió a 6. Entonces, esa es la diferencia del promedio y el promedio simple. Entonces, tengan mucho en cuenta esto, que el promedio simple va a tomar en cuenta todas las notas que yo al profesor le digo que ingrese. En cambio, el promedio normal, el que no tiene la palabra simple, simplemente lo que hace es sumar todas las notas y dividir para el número de notas. Con esto creo que está un poco claro la parte de el problema que tienen en promedio simple.